Ya está con nosotros nuestro querido doctor Giuseppe Lo Bruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo, y a todos los que nos ven. Muy bien, aquí hoy desde lo virtual. Sí, bueno, hoy te extrañamos, pensamos que ibas a venir acá, pero bueno, pues ya desde esa maravillosa oficina hacemos hoy la Gracias. columna. ¿Qué onda? Pues a ver, autoritarismos, temas económicos, uno relacionado íntimamente con el otro, pero platícanos, Giuseppe. Sí, bueno, ya saben que uno de mis temas de investigación es la extrema derecha y el pensamiento filosófico sobre lo que se basa la extrema derecha. Ha habido muchos estudios en el cual checan y ven esa relación entre el ultraliberalismo económico y el autoritarismo. Y como caso de estudio quiero llevar hoy el de Javier Milei, que es el nuevo Trump de Argentina, que quieren poner un plan económico de la última dictadura argentina y en el cual tanto el negacionismo como la recuperación de estas ideas ultraliberales se asocian a, digamos, la postura política que es la de reducir siempre más las libertades. No es el caso de estudio de Argentina, como lo hemos podido ver en la dictadura argentina entre el 76 y el 83, o lo que ellos este nuevo partido Libertad Avanza propone, sino también lo podemos ver, por ejemplo, en Singapur. El caso de Singapur también es, digamos, emblemático. Y bueno, creo que a lo largo y ancho del mundo, con el crecimiento que hay de la extrema derecha, se puede ver muy fuerte esta conexión. Quiero recordar que uno de los grandes filósofos de la extrema derecha, del ultraliberismo, es el filósofo Rothbard, estadounidense. Y bueno, por eso hoy me parecía muy importante traer a colación esta idea sobre esta relación y sobre todo el caso de Argentina con esta propuesta a la presidencia de Javier Milei, que me parece preocupante y al mismo tiempo interesante de analizar. Es muy interesante, pero a ver, explícanos un poquito cuáles son los principios filosóficos, lo que estás comentando sobre este personaje norteamericano, este filósofo, si le puede llamar, ¿no? ¿Cuáles son, para entender hacia dónde va, cuáles son sus principios básicos de esta postura económica, filosófica? ¿Qué debemos de entender, Claro. Giuseppe? Bueno, hay todo un entendimiento sobre la libertad y el Estado y al mismo tiempo sobre cómo deben realizarse las políticas públicas y cómo debe de estar esta gran libertad de mercado, el ultraliberalismo asociada a una restricción en las libertades fundamentales. Pero para verlo desde el punto de vista, digamos, teórico, también luego se necesita verlo en la parte práctica. En la parte práctica, nosotros en América Latina lo hemos podido observar en la dictadura, de, por ejemplo, de Chile y de Argentina. Acordémonos que el mismo Friedman siempre estuvo apoyando a Pinochet, o si regresamos un poco antes a las ideas de von Mises y de Hayek, que son, digamos, los precursores del neoliberalismo, vemos cómo hasta dicen en algunos casos que las dictaduras son importantes como elemento transitorio para implementar las políticas ultraliberales que ellos tenían pensadas, pero al mismo tiempo, si nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Argentina, vemos que los 12 puntos de la política económica argentina de la dictadura, que hoy quiere recuperar, por eso es importante este Milei, que es el nuevo Trump de Argentina, vemos como a la digamos, liberalización total de la economía se asocia una represión, una falta de libertades en la parte civil, cívica. Y eso está añadido a otro fenómeno que es preocupante, no solo hoy en los discursos que están en Argentina, sino lo podemos ver como en Guatemala o en cualquier otro, digamos, país en el cual, digamos, como puede ser Singapur, por ejemplo, en el cual hay también un negacionismo de lo que ha pasado anteriormente. En el caso de Argentina, por ejemplo, está esta Villarreal, que es Villarreal, perdón, Victoria Villarreal, que es la candidata a vicepresidenta, que hasta dice que en Argentina ni se respetan los derechos humanos, ni las madres de Plaza de Mayo son unas santa palomitas. Y lo cual hace ver, digamos, con preocupación hacia dónde la extrema derecha quiere, digamos, instaurar su forma de gobernar en este momento como propuesta, que también es parte de un revisionismo histórico y que está ligada a estas ideas ultraliberales, a este libertarismo, así se define. Claro. Oye, ¿y cómo nace ese germen? Bueno, es decir, hasta hace unos años, no sé, desde tu punto de vista, pero yo veía una politización en la sociedad argentina,
muy encaminada hacia la izquierda y además en su mayoría, ¿no? ¿Cómo se regenera la ultraderecha en Argentina? ¿Cómo crece, cómo germina este nuevo brote de la derecha en Argentina? ¿Por qué? Bueno, yo creo que nunca se ha acabado, tanto en Argentina como en Chile, que son los casos preocupantes por la presencia de los militares en algún lugar, en primer lugar, y también por el apoyo que una buena parte de la población dio a la dictadura hasta después que se acabara la dictadura. Es verdad que la Argentina ha habido proceso de izquierda desde Néstor Kirchner, Cristina Fernández, ahora con Alberto Fernández. Sin embargo, lo que es verdad que frente a una polarización entre los partidos tradicionales, lo que sucede es que ha rebotado otra vez como propuesta la idea de regresar a, digamos, enmascarado en este partido de libertad avanza, imagínate los dos conceptos de libertad y que avanza, enmascarado en esta nueva propuesta de Milei, perdón, y de Villarroel, de esta Victoria Villarroel, que son los candidatos para octubre con esta fórmula a la presidencia de Argentina. Es derivado también de la descomposición, yo creo, del sistema de democracia procedimental, que no solo es observable en Argentina, sino en toda parte del mundo. Digamos, los mismos principios de la democracia procedimental están resquebrajados y hoy brotan estas propuestas de extrema derecha, en el cual también hay un revisionismo histórico sobre los acontecimientos que han pasado. El caso de Italia, por ejemplo, hay todo un debate en torno a la época fascista en este momento. Claramente no son tan evidentes como en otras partes, pero quieren revisar también lo que se escribió en la historia, y eso es lo preocupante, Ricardo. Esto es un fenómeno mundial, no es solamente regional o latinoamericano. Claro, ¿no? Pues se está dando en distintos lugares. Y eso es lo que me llama mucho la atención, los como patrones, ¿no? Que bueno, ya lo mencionaste en Argentina, obviamente En con Trump, Chile, en Chile, y al parecer comparten, ¿no? Como esa misma lógica, obviamente los principios y de cómo se regenera. Pues muy interesante. Oye, por cierto, hablando de derechas, ¿no? ¿Cómo estás viendo el escenario en Estados Unidos, ¿no? Que ya le están haciendo un frente interesante a Trump en el camino hacia la presidencia. bueno, justamente, Ricardo, este Javier Milei está ligado a esta corriente del trumpismo, a esta nueva derecha internacional. Acordémonos que ha habido en la Ciudad de México en septiembre una convención internacional. La última fue en Lisboa hace un mes. Participó por Italia, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura, que es Matteo Salvini, por Italia, de la Liga Norte, y participaron los trumpistas. Y claramente en Estados Unidos Trump se ve como se aleja de la postura tradicional republicana. Vemos un DeSantis que se proyecta y se presenta en la disputa para digamos, la candidatura republicana, pero vemos igual a la fuerza trumpista muy fuerte dentro de Estados Unidos. No obstante, perdieron las elecciones hace 3 años, y no obstante, digamos, todo el debate que ha habido en Estados Unidos en torno al trumpismo. Esto también es expresión, yo creo, de la decadencia del liberalismo en el mundo y en Estados Unidos en particular, que en los últimos 70 años han sido el país bandera de esta forma de entender la política, la sociedad, la economía. Y eso se repercute luego a nivel mundial con estas redes entre Milei, por ejemplo, con Trump, entre Salvini, el mismo con Trump de Italia, entre los de extrema derecha de Chile, ahora se me olvida el nombre del líder de Chile, con Trump, pero los mismos de Frena, por ejemplo, aquí Claro. en México. Eso es lo interesante, que hay que checarlo y verlo con atención cómo se desarrolla en el futuro próximo. Bueno, pues ahí está, muy interesante. Y bueno, pues un comentario, no lo podemos dejar pasar. El domingo pasado vivimos una jornada electoral en el país y bueno, pues es muy significativo, ¿no? Creo que con esto se abre ya la ruta hacia las candidaturas para renovar la presidencia de la República. Y bueno, pues, pues siempre conviene escuchar un punto de vista como el tuyo, Giuseppe. Claro, el de domingo fue histórico en cuanto al Estado de México. La victoria de Morena, después de 96 años de PRI en el Estado de México, abre a un proceso
o para el 2024. Para mí lo más importante de resaltar son la declaratoria tanto de la candidata de Va por México en Estado de México, en el cual declara de no ser favorable, como en el mismo candidato de Morena en Coahuila, que declara que los resultados no son favorables. Eso es síntoma también de madurez política, pero al mismo tiempo ya se ve como, bueno, Morena va a arrasar en el 2024, ahora empieza todo un periodo que sí, para muchos lo ven con tensiones, pero yo creo que es la normal vida política dentro de un partido, que es un partido hegemónico en México, en el cual se van a tener que definir las candidaturas presidenciales para presidente de la República y de las gobernaturas y en los diferentes estados. Recordemos que en 2024 se va a elegir de todo, entonces será un año complicado en términos de las tensiones que se generarán, pero al mismo tiempo definirá también este proceso democrático, que es justo que México también lo viva a su manera, a su forma de entender la política. Y bueno, el resultado del domingo refleja claramente que la oposición está sin un proyecto político, yo creo. Oye, fíjate que ayer platicando con un profesor de la Facultad de Economía, con el doctor Pablo, hizo un comentario interesante, ¿no? Como en el norte del país, digamos, los principios de Morena o las estrategias de Morena no han logrado permear, o por lo menos ahí vemos Nuevo León, o, vemos Coahuila, ¿no? Es interesante, ¿no? Durango. Geográficamente también hay como una especie de muro o frontera cultural, política. ¿Cómo lo ves, Giuseppe? Bueno, yo creo que en política es importante entender la diferencia geográfica y socioeconómica en un país tan grande como lo es México. Claramente, la propuesta de una transformación tenía que haber salido desde la Ciudad de México, que desde finales de los 90 abarca, que abraza estas ideas del progresismo, y en los estados con muchísimas desigualdades, desde el centro y el sur de México. Y el norte de México, al ser más desarrollado históricamente, más ligado a los Estados Unidos, hasta en términos bueno, económicos, entonces claramente es más difícil la permeación de las ideas de la cuarta transformación. Yo creo que el caso de Coahuila ha crecido la presencia de Morena. Si uno hace un análisis desde hace 2012, bueno, 2014, cuando se crea, vemos que ahí era inexistente la presencia de una base progresista. Hoy representa, yo creo que más del 30%. Recordemos que en Coahuila también hubo división entre el candidato del PT, subsecretario de Seguridad a nivel federal, y el candidato oficialista de Morena. Pero bueno, efectivamente en el norte del país falta todavía que permeen estas ideas, y yo creo que por unas condiciones socioeconómicas diferentes a todo el resto del país. Esta es mi opinión, y hay mucho trabajo que hacer, pero también había un análisis interesante que esta mañana salía en distintos periódicos. Digamos, el Estado de México es el estado más poblado, es el estado que más representa, digamos, históricamente el ganarlo, digamos, la ruta a ganar las elecciones presidenciales. Creo que Morena estratégicamente, al ganar el Estado de México, ya asegura, yo creo, la victoria presidencial, y van a intentar jugar lo que siempre habíamos discutido, ¿te acuerdas? Sobre el plan C, es decir, ganar con mayoría, con bastante mayoría, el Congreso. Eso permitiría hacer cierto tipo de reforma. Pero también es importante ver cómo también se moverá la oposición, una oposición que para mí en este momento carece de un proyecto político, y también al interior de Morena hay tensiones. Ayer hubo una reunión del presidente con las corcholatas, así como se llaman, y para festejar a Delfina Gómez, y la idea y la ruta es ir en unidad, Ricardo. Pero creo que más adelante tendremos que hacer un análisis cómo se van moviendo, no solo el tema de la encuesta, sino de cómo se van moviendo las distintas precandidaturas a la presidencia de la República y las distintas gobernaturas de México. Bueno, pues ahí está. Sí, efectivamente, el Estado de México, pues sí, históricamente yo creo que es un gran momento, ¿no? Digo, no solamente porque el PRI pierde el poder de su bastión más fuerte, sino que pues también es una mujer, es una maestra, que yo creo que también es algo muy significativo, ¿no? Luchadora, desde hace Luchadora, tiempo dentro ¿no? de Sí, Morena. sí, 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 No es interesante. nueva, Delfina Gómez, desde el No, 16 no, no, no. compite. No, tiene mucho trabajo atrás, ¿no? Y creo que es, bueno, interesante. Y bueno, pues como dices, seguramente pues ya tiene todas las condiciones Morena para sacar la próxima elección, pero ahora será Pero hay muy algo interesante, Ricardo, que dijo esta mañana Andrés Manuel.
que es el tema que acusaba el PRI del Mazo de no haber apoyado a los priistas en el Estado de México. Él le dice, bueno, pero se acabó eso, que el gobierno apoya de manera ilegal a los candidatos. Me pareció muy interesante e inteligente la respuesta que da el presidente Andrés Manuel en un contexto de tensión política a nivel mexicano, de polarización, que siempre digo es parte de la misma vida política de México. Sí, sí, Pero bueno, sí. vemos cómo todo se va a desarrollar. Claro, no, y a lo que me iba a referir es que, bueno, pues sí, digamos, es muy claro, hay perspectivas, pero pues ahora lo interesante es observar la lucha interna dentro de Morena, que creo que será muy interesante a nivel académico, político, es muy interesante A nivel sociopolítico, sí. cómo se va a dar, ¿no? Creo que ahí estaremos observando muy de cerca cómo se da esa decisión, a partir de qué criterios, cómo y sobre todo la recomposición al interior del partido, que será, híjole, muy interesante. Ese es el tema del año, es el tema. Hay muchos análisis acá han escrito, en pruebas aconsejo la columna de Carlos Figueroa hoy en Consulta, habla justamente de este último tema. Creo que es, desde el punto de vista sociopolítico hay que ver también por qué la mayoría de los precandidatos están diciendo hay que ir en unidad, están lanzando un mensaje. Si tú ves, en Puebla, por ejemplo, esta mañana, no digo los nombres, varios han salido ya, hay que ir en unidad, hay que ir en unidad. Claro. Digamos, eso me parece muy, muy, muy significativo Bueno, desde pues el sí, análisis es muy sociopolítico. significativo porque sí, creo que si en caso de que se dé una ruptura, está en peligro el proyecto, ¿no? Y creo que ahí saben muy bien cuál es el punto de tensión y cuál es la palabra clave, ¿no? Que creo que sería la unidad, ¿no? Así es, y creo que esa es la palabra clave, por esto el presidente está haciendo todo lo posible, reuniendo a nivel federal en este momento a las corcholatas, intentando incluir todas las propuestas. Decía el presidente ayer, salía hoy en el Financiero, lo leí, decía, hay que también escuchar la propuesta de Mercedes Ebrard sobre cómo elegir al próximo candidato. Hay que escucharlo a todas las propuestas y que sea una encuesta que permita, digamos, o otro tipo de mecanismo que permita, digamos, elegir a la persona que el pueblo verdaderamente está apoyando. Claramente esto va a crear contradicciones, va a crear tensiones, Ricardo, lo sabemos, es parte misma de la ciencia política, de la diatriba política, pero bueno, estamos en una nueva fase histórica a nivel país, una fase histórica en la cual hoy vemos a nivel dentro de Morena, digamos, los contrastes para llegar a la presidencia con una oposición que carece de proyecto político. Ese es otro tema que debemos empezar a hablar. ¿Por qué la oposición carece de proyecto político y por qué se está desmoronando a nivel país? ¿Mm? Eso me parece que desde el análisis político deberíamos de dedicar con otros invitados una mesa de debate para poder entender cómo va México y hacia dónde va México. Muy bien. Giuseppe, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y te espero por Igual, aquí, Ricardo. aquí para que nos Sí, tomemos un café. el martes con gusto estaría, hoy tengo un evento, tengo que correr un evento a inaugurar, pero el martes estaré ahí con ustedes. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.